Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Edgar Arturo Miguel Nerete. Estoy estudiando la licenciatura en Pedagogía en la Universidad Univer Millennium. Actualmente estoy cursando el noveno cuatrimestre. La finalidad de esta actividad es una entrevista a un directivo escolar en el cual se retomarán las preguntas sugeridas en la plataforma. Antes de iniciar, quiero presentarles al director de la Escuela Telesecundaria Justo Sierra, Guillermo López Cerecero, maestro en Educación Superior. Por lo cual, antes que nada, bienvenido, director. Es un gusto. Aquí estamos. Muchísimas gracias. Antes que nada, le agradezco el tiempo brindado para esta entrevista. Y pues bueno, sin darle más vuelta a esta entrevista, quiero iniciar con la primera pregunta que viene en nuestra plataforma, que es si nos podría describir la problemática de su institución y cuáles son los planes de acción de mejora para su institución. La problemática con respecto a lo educativo, pues lo que pasa es que hay un desfase desde el modelo 2011 y luego el modelo 2017 y ahora el modelo 2022 o 2023 que lo van a echar a andar, lo pretenden echar a andar hasta el siguiente año. Pero la cuestión es que aquí en el caso de telesecundaria salen el modelo 2011, pero con libros de 2017 o 2023. Ese es uno de los problemas. El otro es que no nos ha llegado, bien a bien el modelo no ha salido, no sabemos exactamente cómo se va a echar a andar. Nos llegó una información y tal pareciera que no hay cambio entre el modelo 2017 y 2023. Sigue siendo exactamente el mismo. Entonces, pero yo no le veo el problema en el modelo, no le veo el problema. Yo el problema que le veo es que hay como que requiere cambiar la educación, pero el modelo no responde con la realidad, no responde. O sea, es decir, tenemos una realidad concreta y una expectativa de educación. Entonces, ahorita supuestamente en el modelo 2017 se tenía una organización y en el modelo 2023 nada más cambian las palabras, pero las asignaturas, todo sigue siendo el mismo, hasta la misma carga horaria. Y ahí en la carga horaria hay un gran problema, porque al maestro le pagan 30 horas, o 30 horas que se llaman horas semana mes, se trabajan 30 horas semanales. Entonces, y se calcula en términos de un mes y en términos de ese mes te pagan. Pero ahorita quieren que se trabaje en 35 horas. Y el problema ya es un problema laboral, que de dónde vas a sacar las otras 5 horas. Entonces hay de dos, una, o que te paguen las otras 5 horas, que no lo veo factible, o que recortes el tiempo horario, haciendo digamos un cálculo de cuánto va a durar una hora de clases. Estaríamos hablando de 45 minutos en el caso concreto de telesecundarias. No sé en los otros sistemas cómo vaya a quedar ahí supuestamente, y posiblemente sí se adapte porque son maestros que trabajan por horas y a lo mejor les cubren sus horas con tiempo, pero en telesecundaria simple y llanamente no se puede, o a menos que se recorte el tiempo de la carga horaria. Ese es un gran problema que tenemos en el caso de telesecundaria, el recorte del tiempo frente a grupo con una asignatura específica.
Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias por responder a esta primera pregunta. Vamos a darle paso a la segunda pregunta que dice, en relación a lo anterior, ¿me podría compartir los desafíos de su gestión educativa? Bueno, es que habría que definir primero qué sería gestión educativa, porque aquí se entendería por gestión educativa y así se tiene como conceptualizada que la gestión educativa implica que se va a las diferentes instituciones a gestionar lo que le hace falta a la escuela. Por ejemplo, un aula, laboratorios, baños, qué sé yo, o máquinas de computación. Eso sería en cuanto un impacto, digamos, en lo que sería el material que esté dispuesto para los alumnos y los maestros. Pero por otro lado, estaríamos hablando como gestión de los aprendizajes. Y gestión de los aprendizajes ya implica otra situación. Y la gestión de los aprendizajes estaría enfocada concretamente a lo que sería cómo un maestro va a impartir sus clases para que el alumno aprenda de la mejor manera. Entonces, esa sería la gestión de los aprendizajes. Okay. Y entonces estaríamos hablando concretamente de didáctica y de estrategias de enseñanza-aprendizaje para que nosotros podamos en un momento determinado canalizarlas hacia cómo enseña el maestro y cómo aprende el alumno y cuál sería la mejor forma para aprovechar los tiempos y estaríamos hablando de los contenidos, que allí los contenidos con los nuevos planes y programas no ha quedado claro porque supuestamente ellos están hablando de que se viene o van a implementar la estrategia que es el por proyectos, la gestión de los aprendizajes por proyectos. Pero bien a bien no ha quedado clara. Se supone que el proyecto va a salir de la problemática de la comunidad. Por eso cambian, digamos, la visión. Antes era el alumno al centro, la escuela al centro, y ahora es la comunidad al centro. Pero bien a bien, en ninguna de las tres han explicado, o sea, ¿por qué el alumno al centro? ¿Por qué la escuela al centro? Y ahora, ¿por qué la comunidad al centro? Yo, dentro de lo que he leído, he más o menos deducido que es la comunidad al centro porque toda la problemática de un proyecto va a salir de esa comunidad. Por ejemplo, si estamos hablando estamos hablando, en el caso de mi comunidad, que es concretamente agrícola, si estaríamos hablando que un problema es la siembra de aguacate, vamos a decir. Entonces, el problema ahí digamos, podríamos entenderlo como que es el que va a generar el proyecto. Ahora, ¿cómo lo vislumbraríamos? Bueno, se vería desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista de la redacción en español, cómo es un proyecto, qué implica el proyecto, introducción, desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces estaríamos viendo ahí lo de español. Luego en matemáticas estaríamos viendo digamos, la cosecha, la producción, la venta, y estaríamos haciendo muchas estadísticas ahí. Y en el caso de la historia estaríamos viendo cómo la producción de aguacate en la comunidad se ha venido transformando. Y así sucesivamente, desde cada materia estaríamos abordando la misma temática. Quizá por un lado esté bien, pero tendríamos necesariamente que acostumbrar a los maestros.
y a que los maestros tuvieran esa visión. Y no solamente los maestros, en este caso los directores, que finalmente son los que van a dar los cursos para capacitar a los maestros. Si el director no entiende la dinámica, pues por obvias razones el docente tampoco la va a entender, y mucho menos los alumnos. Entonces ese es un problema que tenemos de capacitación de los alumnos con los nuevos planes y programas, y el entendimiento de los nuevos planes y programas, y didácticamente qué se quiere. Entonces ese sería, digamos, el problema principal de lo que implicaría echar a andar en un nuevo modelo. O sea, que se entienda y que finalmente los maestros vislumbren la forma de poderlo echar a andar ya en la práctica concreta. Y ahora, no solamente los maestros, que lo entiendan los alumnos, y un poquito también los padres de familia, porque es una dinámica totalmente diferente de cómo se viene trabajando ahorita. Esa es la cuestión. Ok, muchísimas gracias por su respuesta, y yo creo que con esta pregunta se resuelve la tercera y la cuarta pregunta, que precisamente dice: ¿conoce usted las dimensiones de la gestión escolar? Yo creo que ahorita nos acaba de explicar un poquito sobre estas partes, ¿no? La importancia de ellas yo creo que también nos la acaba de desglosar muy bien, y esto nos llevaría a la quinta pregunta: ¿cómo se lleva a cabo la planeación estratégica en su institución? Bueno, ahí está el programa de mejora continua que se llama, y ya viene instrumentado desde los mismos planes y desde la dinámica de la organización escolar, a través de lo que sería el programa para dimensionar y retroalimentar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de todo el año, el ciclo escolar. ¿Cómo se instrumenta? Bueno, ya se baja un formato y nosotros llenamos el formato, y a veces el formato no responde a la realidad. Entonces, generalmente lo que hacen todos los maestros, o más bien maestros y director, porque el responsable es el director, es llenarlo para entregarlo y cumplir. Pero generalmente se hace de esa manera porque a ti te lo van a pedir. Pero ¿qué tanto ese programa de mejora continua se lleva a la práctica? Y yo te diría que es muy ambicioso que tú agarres un programa de mejora continua y que lo quieras llevar a la práctica sin los recursos. Entonces es inviable, vamos. No tiene viabilidad en cuanto a la mejora de lo que sería el espacio educativo para que trabajen los alumnos, para que trabajen los docentes, y mucho menos involucrar a los padres de familia. Involucrar a los padres de familia implica sacarlos de su trabajo, porque constantemente se tienen que estar llamando a la escuela para que apoyen en el programa de mejora continua, para que impacte en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así como yo lo veo, el programa de mejora continua nada más es un documento de relleno para entregarlo y decir que en la escuela se está trabajando. En mi caso concreto, nosotros hacemos una evaluación de alumnos y de las condiciones, y nosotros generamos un proyecto, pero es un proyecto para activar dentro de la escuela los aprendizajes.
que para nosotros es más funcional, da más resultado. En este ciclo escolar se echó a andar porque en el caso de la pandemia, pues sí había muchos rezagos y eso implicó que muchos alumnos vinieran pero muy atrasados. Sí, de sí, ya sin la pandemia, a nosotros nos mandan alumnos a secundaria de primaria sin saber leer, sin saber escribir, sin saber las operaciones básicas. Entonces nosotros tenemos que ver la forma de que esos alumnos aprendan y más o menos nivelarlos a los demás alumnos para que homogeneizar un poquito más los aprendizajes, porque darle un aprendizaje personalizado, una atención personalizada a cada alumno es complicadísimo, porque nada más existe un maestro para atender a un grupo mínimo de entre 20 y 30 alumnos, con un máximo de 30 horas al día, y que tú tienes que cubrir 7 u 8 materias. O sea, tú tienes que cubrir, en 6 horas tienes que cubrir 7 horas. ¿Cómo le vas a hacer? Pues entonces tienes que organizarte para finalmente ver de qué manera tú cubres toda la carga horaria sin perderte. Entonces, si a eso le quieres agregar que los problemas familiares que tienes que atender, los problemas de la comunidad que debes de atender, o sea, el tiempo está muy reducido, la verdad está muy reducido, que bien a bien yo diría que no está bien organizado, que sería lo más correcto. No está bien organizado, o sea, 6 horas no te van a alcanzar, 6 horas, pero 6 horas son las que te pagan. Y yo como director, yo no le puedo exigir más a un maestro. O sea, si le pagan 6 horas, entonces laboralmente tiene que trabajar 6 horas. Cubre sus 6 horas y ahí nos vemos. ¿Y cómo lo hago trabajar otras 2 horas? Cuando no se las van a pagar. Ese es el problema. ¿Cómo cubrir las 2 horas extras que tienen que trabajar diario sin que se les pague? Y aquí, por eso te decía que es un problema contractual, porque no han solucionado esa situación. Entonces, mientras no la solucionen, un director está muy limitado en cuanto a obligar a un maestro a trabajar más de. Y si a eso le agregas que por ejemplo, ellos tienen que planear, ellos tienen que preparar clase, ellos tienen que investigar por la tarde, pues estaríamos hablando que su jornada de trabajo en realidad no es de 6 horas. Estaríamos hablando de mínimo de unas 10, 12 horas. Aquellos maestros que, digamos que son muy empeñosos en su trabajo, se empeñan, son muy buenos en sus materias, pero tienen ellos que dar más de su tiempo que no les pagan. Había unas horas que se llamaban horas cocurriculares, y esas horas cocurriculares se las pagaban a los docentes por el trabajo que hacían en casa, pero a distancia y en este tiempo, pues esas horas ya prácticamente, si en una escuela un maestro tiene esas 6 horas, pues ya es ganancia, pero allá todos se las quitaron, entonces ya no hay esas 6 horas. Sí estaba un poco complicado. Ok, pues perfecto, muchísimas gracias por responder a la anterior pregunta. Le vamos a dar paso a la siguiente, que dice: a su consideración, ¿hacen falta elementos para llevar una adecuada planeación estratégica? ¿Y de qué depende que se implemente? Elementos como cuáles, didácticos, económicos. Pues yo creo que personal. Embarcaría todas esas partes, ¿no? Económicos. Pues sí, bueno, en el caso de
de los recursos económicos son súper limitadísimos. Ahora con los nuevos programas que están saliendo, que en el caso del programa La Escuela es Nuestra, se supone que nos va a llegar un recurso, pero hasta ahorita no ha llegado, nada más dijeron va a llegar, pero no va a llegar. Eso es en lo económico. En el caso del personal, en mi escuela no hay velador, no hay intendente, no hay secretario. Entonces, nada más para que te des una idea. Entonces, casi en todas las telesecundarias hay alumnos con capacidades diferentes. Y ellos necesitan una atención diferente. Entonces, necesariamente tiene que haber un docente más en cada grupo para darle la atención debida, pero no lo hay. Entonces, en el caso de los recursos materiales, pues sí llegan, pero luego no tienes dónde meterlos. En mi escuela me llegó un laboratorio ambulante, pero no tengo el espacio para meterlo. Y por obvias razones no tengo, o sea, no se hacen las prácticas. El laboratorio ambulante está en lo que sería la dirección de la escuela. Entonces, si van a hacer una práctica, me tengo que salir yo para que los alumnos hagan su práctica. O sea, que está complicado. Entonces, pero muchas, si se quiere llevar o realizar una buena educación, se necesitan cambiar muchas cosas que no se están cambiando. Ya año tras año esperamos que llegue Santa Claus y nunca llega. O sea que las escuelas las tienen olvidadas concretamente. Y sí, luego de ahí llega algún recurso, pero es mínimo el recurso que llega. Entonces, definitivamente los recursos faltan mucho en cada una de las escuelas. Ok, perfecto, muchísimas gracias. ¿Me podría contestar la siguiente pregunta que dice, ¿para qué sirve la evaluación institucional? La evaluación institucional. Se supone que la evaluación institucional es el mecanismo que se utiliza para que el director y los docentes se den cuenta de las limitantes que hay en la escuela. Una de esas limitantes es, por ejemplo, el personal que hace falta, los recursos materiales que hacen falta, los espacios educativos que hacen falta y entre otras cosas, eso repercutiría en lo que sería el aprovechamiento escolar. Entonces, por obvias razones, sin esos espacios, sin esos recursos, entonces el alumno va a salir mal, o sea, va a estar limitado en sus aprendizajes. Nosotros hacemos las evaluaciones, pero las evaluaciones se estandarizan y finalmente se convierten en estadística. Y vamos a decir, tenemos 50 alumnos. De los 50 alumnos, el 50-60% sale reprobado y se pone. Y ya está en la evaluación institucional, se hace todo el análisis, se hacen propuestas y se manda. Pero hasta ahí queda, porque no hay eco. O sea, sí se hace la evaluación institucional, pero ya sabemos que no sirve de nada, porque sabemos lo que nos hace falta y sabemos que lo vamos a mandar y sabemos que se va a la supervisión, a la jefatura del sector y al departamento, pero es un documento que nada más te lo exigen para que digan, que está haciendo su evaluación institucional. ¿Pero y qué? Pues ya la hice, ¿y qué? De todos modos, no está en mis manos cambiar la situación que predomina allí en la escuela,
conforme a los requerimientos que necesita la propia institución. Ahora, pues nosotros haríamos una evaluación de los aprovechamientos, pero esa evaluación de los aprovechamientos, pues año con año prácticamente te va a salir lo mismo. Y esa evaluación de los aprovechamientos te indica, o sea, en dónde andan mal los alumnos. Pero se necesita una serie de recursos que no te van a mandar. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a hacer exactamente lo mismo que hiciste el año pasado. Y si vas a hacer lo mismo que hiciste el año pasado, por obvias razones, al final, los alumnos que tienes van a salir exactamente igual. O sea, con muchas deficiencias. Porque no, o sea, en tus manos, lo único que tú tienes en tus manos es gestionar los aprendizajes de cada alumno. Pero tienes que luchar contra el tiempo, tienes que luchar contra la influencia social, tienes que luchar contra, la organización familiar, que los familiares no les ponen la atención debida a los alumnos, tienes que luchar incluso hasta con la misma legislación, porque a los alumnos no los obligan a ir a la escuela. Si un padre de familia quiere, lo manda, y si no quiere también. Pero no hay una ley que diga, bueno, si no lo mandas, entonces el responsable es el padre de familia y en consecuencia el que tiene que ser sancionado es el padre de familia. No hay ninguna ley, cuando menos en este país, que implique que el alumno tiene que ir a la escuela porque tiene que ir a la escuela. Entonces, pues está pero muy limitado todo lo que implica o lo que está alrededor de la educación. Entonces, tal pareciera que en México la educación está diseñada para para sacar mano de obra, y mano de obra para cubrir todos los extractos de la producción, desde obreros, después los administrativos y los jefes, y así sucesivamente. Entonces, por eso es como una coladera que va filtrando, y los distintos niveles de la educación son los filtros. Pero aquí el problema es que no solamente México o la educación de México está produciendo mano de obra para el sistema productivo mexicano, sino está produciendo mano de obra para el sistema productivo mexicano, para el estadounidense y ahora para el canadiense también, porque la gente que se prepara aquí y el mismo sistema los bota, tiene que buscar dónde trabajar. ¿Y dónde van a trabajar? Pues donde les garanticen un poquito más de salario. Y entonces por eso los que no se quedan aquí se van a Estados Unidos, y los que no, pues ya hasta Canadá. Y entonces estamos nosotros preparando mano de obra para 3 países. Y está complicado en cuestión de que no hay una visión a futuro de lo que quieren hacer con la producción en México. Y mientras siga así, pues entonces nuestra escuela es, es un instrumento para preparar a la gente que se va a incorporar al mercado de trabajo en estos 3 países. Entonces, viéndolo de esa manera, pues es un problema político, económico, que subyace allí en la sociedad y en el mismo sistema de producción. Ahora, yo no sé qué tanto, cuando menos en este nuevo gobierno, se hayan percatado de toda esta situación, y si sea factible cambiarlo o pretendan cambiarlo, cuando menos para que toda la mano de obra de aquí se quede en México, aquí se prepara, aquí se queda, y darle otra dimensión a la producción.
y convertir en el país, cuando menos en alguien que está, en un país que está produciendo para poder vender a otros países. Pero pues, no, cuando menos no se vislumbra, a corto plazo no se vislumbra que sea así. Ok, pues perfecto, pues muchísimas gracias. Pues creo que se resuelve también nuestra última pregunta, que dice cómo se lleva a cabo en su institución y en qué periodos. Volvemos a lo mismo, la evaluación institucional, ahorita nos mencionaba, ¿no?, que en cada año. Y pues bueno, antes que nada, pues agradezco su tiempo por esta entrevista. Realmente pues yo me llevo mucho y pues espero que les haya gustado. Pues muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a ustedes, que estén muy bien, que les vaya muy bien. Gracias. Con permiso. Pues a manera de conclusión de nuestra entrevista con el director, que pues de antemano agradezco el tiempo, me puedo dar cuenta, ¿no?, de que en realidad como director escolar pues tienes muchas situaciones en las cuales llevar, ¿no?, cuáles gestionar precisamente, desde la problemática que mencionaba, que realmente, ¿no?, los planes no han cambiado de un año a otro, ¿no?, que solamente cambian algunas pequeñas cosas, pero a la hora de llevarlas a la práctica realmente es todo distinto. También entendí que un plan de trabajo, pues como realmente, pues siempre debe de estar, ¿no? Pero a la hora de practicarlo son cosas realmente distintas. En este caso el director nos mencionaba, ¿no?, él no tiene secretaria, no tienen un conserje. Entonces, pues todas estas situaciones cambian el panorama, ¿no? Mencionaba la parte de la pandemia, en este caso que vivimos, que realmente nos afectó a todos, ¿no? Porque también nosotros como universitarios nos cambió todo el panorama, pero realmente me puedo dar cuenta de todas estas cosas, ¿no? En la vida real es totalmente distinto, las problemáticas son totalmente distintas, los profesores, como mencionaba, ¿no? Son 7 horas entre comillas, cuando las debes de adecuar a 6 horas, y no te puedes meter más allá todavía de sus tiempos. Habrá profesores que sí realmente se desprendan de su tiempo para poder dar una buena clase. Yo en lo particular con esta entrevista me doy cuenta del panorama real que tenemos en nuestro México, en cada una de las instituciones, que no todo es como se plantea, que realmente todo es distinto. Realmente en este caso como el director, pues son muchas las situaciones que tienen que haber, que a veces no tienen tiempo, que a veces los profesores pues plantean un plan de trabajo, pero a la hora de realizarlos, pues bueno, no es totalmente distinto, los tienen que adecuar. Pero bueno, en general la experiencia con entrevistar al director me dejó un panorama muy distinto, ¿no?, a nuestra vida real, con cada una de las preguntas que fuimos formulando dentro del programa, dentro de nuestra plataforma. Yo creo que a cada una de ellas les dio una respuesta muy concreta, y sobre todo hubo en algunas, ¿no?, donde incluso las unió para poder dar una buena definición y sobre todo explicar qué es lo que sucede en cada una de ellas. Entonces yo como experiencia personal, pues en realidad me doy cuenta más adelante qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que tengo que hacer yo en este caso para ser un buen profesor y más adelante poder llegar a una dirección. Pero el panorama es distinto. Entonces, a modo de conclusión, de experiencia, me llevo muchísimo y agradezco este tipo de trabajos. Y pues de antemano, pues muchísimas gracias de nuevamente al director, muchísimas gracias por esta experiencia, y pues bueno, pues a continuar trabajando, ¿no?, para más adelante nosotros que ya vamos a terminar nuestra carrera, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias y con esto me despido.